Muy buenos días. Me acaba de llegar el speech, el texto que ha pronunciado un parlamentario en Holanda. Os lo leo y vamos al grano porque es un poquito largo. A mí me gusta decir algo que es el follow the money. Persigue el dinero para encontrar la verdad. Es decir, ya no solo la verdad, sino qué es lo que no nos cuentan. Para el algoritmo de YouTube, ya sabemos todos que hay un poquito de sensibilidad en YouTube, avanzo que todo lo que voy a decir en el vídeo es completamente mentira, ¿vale? Y que cada uno tiene que hacer sus propios estudios y análisis y que cada uno haga su propia investigación. Pero lo que voy a explicar yo ahora y voy a decir es completamente mentira. ¿Quién se beneficia de la prolongada guerra en Ucrania? ¿Por qué no se busca un camino hacia la paz? ¿Es realmente sensato enviar miles de millones de euros de nuestros impuestos a Kiev cada pocas semanas? Parece que casi todo el mundo, en la política, el periodismo, la burocracia, en el mundo empresarial, parecen apoyar ciegamente esta guerra. Yo me cuestiono el tema. Mientras la población apenas tiene para pagar sus compras, mientras los precios de la gasolina alcanzan máximos históricos, nuestro gobierno, en este caso el holandés, envía con total tranquilidad 170 millones de euros a Kiev. ¿Cómo es esto posible? A veces parece que FVD, el partido, es el único partido que se toma en serio su deber de representar a los contribuyentes en Holanda. Pero la pregunta sigue en pie. ¿En beneficio de quién es esta guerra? No es en beneficio de Ucrania, ni de Europa, ni de Rusia. Por eso Putin sigue llamando constantemente a negociaciones de paz que la OTAN continúa rechazando. Es posible que la guerra sea en interés de la OTAN o tal vez no sea el interés de la OTAN en sí, sino en interés de poderes ocultos que están detrás de ella. Eso es lo que parece. Me parece importante investigar dónde va a parar todo ese dinero. ¿Va realmente a parar a manos de los poderes que se esconden detrás de la política estadounidense y de la OTAN, como explicaré en este discurso? Resulta que esta guerra sin sentido, sin objetivo y provocada por Occidente es en realidad una gran transferencia de riqueza en la que el dinero del contribuyente se desvía a través de una supuesta ayuda a un país que está sumiéndose cada vez más en la miseria, hacia los bolsillos de una élite cínica y ávida de dinero. Un empleado de BlackRock, una de las mayores empresas de inversión del mundo, lo expresó de manera elocuente cuando fue grabado sin saberlo por una cámara oculta diciendo: Ucrania es bueno para los negocios, y continuó diciendo: por ejemplo, si Rusia destruye un silo de granos, el precio del trigo se dispara y en ese momento invertimos en acciones de productores de trigo. En una hora o dos, esas acciones suben y ganas millones. Además, agregó, no importa de quién sea el presidente, lo importante es quién controla la billetera del presidente. Este empleado de BlackRock también reveló que sobornar a un senador estadounidense casi no cuesta nada en comparación con el dinero que se puede ganar a través de las políticas corruptas. Ahora resulta que BlackRock, junto a McKinsey y JP Morgan, ha sido elegida para administrar un fondo de reconstrucción para Ucrania, financiado con el dinero de todos los contribuyentes de Occidente. No estoy tranquilo al respecto, pero ¿cuánto dinero se está destinando en realidad? Comencemos con los números. Estados Unidos ha enviado más de 75.000 millones de euros de impuestos a Kiev para financiar la guerra, de los cuales más de 45.000 millones se han gastado en asuntos militares como armas y municiones. Desde Europa se han enviado 55.000 millones de euros. Durante la conferencia de recuperación de Ucrania en febrero pasado, Ursula von der Leyen prometió otros 50.000 millones de euros adicionales, lo que suma un total de 100.000 millones de euros de dinero del contribuyente. Según el Instituto Kiel en Alemania,
se estima que se han gastado más de 200.000 millones de euros del dinero del contribuyente proveniente de Estados Unidos, Europa y otros aliados en contratos de construcción para Ucrania. Pero, ¿dónde va realmente ese dinero? ¿Qué sucede con ese dinero? Periodistas de investigación, como por ejemplo Max Blumenthal, lo investigaron y presentaron la semana pasada en el Consejo de Seguridad de la ONU sus impactantes hallazgos. Encontraron pagos de, por ejemplo, 4.5 mil millones para pagar las deudas estatales de Ucrania y decidieron investigar quién le debía originalmente a Ucrania. ¿Quiénes eran los titulares de esos bonos de inversión de una empresa llamada BlackRock? Sí, el mismo BlackRock, la misma empresa. Es súper interesante. Así es como el dinero de los contribuyentes estadounidenses y de Occidente, a través de políticos sobre los cuales los propios empleados de BlackRock dicen que son corruptos y sobornables, se utiliza para pagar deuda de BlackRock. O sea, deuda que BlackRock contrajo con altas tasas de interés con un país que luego será reconstruido por el mismo BlackRock. Es una corrupción de manual. Hunter Biden, el hijo de Joe Biden y el actual presidente de Estados Unidos, ya recibía 50.000 al mes de una compañía de energía ucraniana llamada Burisma, antes de que comenzara la guerra. ¿Por qué? ¿Acaso él tenía buena experiencia en la industria petrolera o gasífera? ¿Era un experto en gestión? No, no tenía trabajo, solo era miembro de la junta directiva. ¿Y qué obtuvo Ucrania a cambio? ¿Qué obtuvo la compañía? Un fiscal ucraniano decidió ponerse a investigar si había corrupción. Ese mismo día, el entonces vicepresidente Joe Biden amenazó con retener 1.000 millones en ayuda estatal estadounidense para Ucrania a menos que ese fiscal fuera despedido. Agregó: tienes 6 horas para despedir a ese hombre, luego mi avión despega y si no ha sido despedido, los Estados Unidos dejarán de enviar 1.000 millones a Ucrania. Efectivamente, el hombre fue despedido dentro de las 6 horas y Joe Biden se jactó en vivo de ese éxito. No hace falta decir que su hijo mantuvo su lucrativo empleo en la empresa de energía. El dinero de los impuestos que supuestamente se destinó a Ucrania también terminó en las cuentas bancarias de empresas de medios canadienses, estaciones de televisión, grupos de expertos pro-OTAN en Polonia y en otros países de Europa Central y del Este. Incluso en diversas empresas agrícolas en África. Decenas de millones fueron a parar a empresas de capital privado e incluso se encontró un pago de $1 millón a una empresa privada y a un empresario individual en Kiev. Todo este dinero que supuestamente se destinaba a la ayuda de Ucrania en realidad va a parar a los bolsillos de las empresas privadas y particulares que, a cambio, suelen difundir propaganda de guerra y mantener políticos corruptos en el poder. Recientemente se aprobó el presupuesto de defensa total de los Estados Unidos para el 2024. ¿Saben cuál fue el monto total? Casi 1.000 millones de dólares, lo que equivale aproximadamente a 2.000 millones por día, incluyendo fines de semana, o más de 100 millones por hora. Y nuevamente quiero recordar que este dinero de los impuestos, aportado por personas trabajadoras, va a grandes fabricantes de armas, donde los políticos luego pueden obtener empleos lucrativos. Y puedo respaldar esto. Tomemos el ejemplo de Tony Blinken, el secretario de los Estados Unidos bajo Obama. Inmediatamente después de su mandato, fundó una empresa de consultoría llamada WestExec, especializada en obtener contratos gubernamentales, por ejemplo, para el misil de precisión desarrollado por el fabricante de aviones Boeing. Esto fue explicado por el investigador Max Blumenthal en el Consejo de Seguridad de la ONU la semana pasada. Blinken también tuvo socios interesantes en WestExec, quien también se benefició de las ganancias de esos contratos. Enumeraré 3. Avril Haines, exdirectora adjunta de la CIA, David Cohen, exsubdirector de la CIA, y Jen Psaki, a quien recordarán como exjefa de prensa de la Casa Blanca. Todos ellos tienen intereses cruzados. Primero, inician guerras, luego gastan dinero de los impuestos en armas y al mismo tiempo reciben bonos considerables a través de empresas privadas
que pueden gastar ese dinero de los impuestos. El actual secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, también está involucrado en esta puerta giratoria. En su cargo actual como secretario de Defensa, decide sobre contratos de misiles de millones para empresas como Raytheon, pero también resulta ser un exmiembro de la junta directiva de Raytheon. Linda Thomas, la embajadora de Estados Unidos en las Naciones Unidas, también resulta ser asesora principal de Albright Stonebright Group, una empresa que firma contratos con fabricantes de armas. Estos solo son algunos ejemplos, pero esto es lo que llamamos el complejo militar industrial. Esto es la industria de guerra estadounidense, un carrusel de empleos donde por un lado los políticos gastan cientos de miles de millones en armas y por otro lado inversionistas como BlackRock y compañías de armas como Raytheon y Lockheed Martin, entre otras, tienen empleos o los obtienen después de sus mandatos. Es un modelo de negocio cínico porque lamentablemente se ha demostrado una vez más, la semana pasada en el Consejo de Seguridad de la ONU, antes, durante la guerra de Irak de George W. Bush, al menos había conciencia sobre las compañías petroleras de Dick Cheney y otros que obtuvieron ganancias enormes después de iniciar una guerra y matar a cientos de miles de personas. Pero ahora, cuando Estados Unidos, en nombre del Global Homo, este detalle no lo sé qué es, estoy leyendo el discurso en el Parlamento holandés. Una guerra ha estallado en Ucrania y ahora todos están en silencio. Un informe revelador del renombrado Instituto Kensi para el Estado responsable muestra cómo una industria de miles de millones también ha creado todo tipo de grupos de expertos que luego alimentan a los llamados expertos en los medios y avivan el fuego. En los Países Bajos, también conozco algunos invitados que constantemente aparecen en BNR, en la radio, en la sección de noticias, y probablemente sean pagados generosamente por partes indefinidas, con intereses indefinidos. ¿Alguien ha considerado los peligros de inundar a un país profundamente corrupto como Ucrania? ¿No es el patio trasero de Europa quizá? ¿Y qué hace con todas esas armas? Desde febrero del 2022, las autoridades ucranianas han distribuido decenas de miles de cohetes, rifles, granadas y munición a la población. Solo en un incidente a solo 6 kilómetros del centro de Kiev se distribuyeron miles de armas a cualquiera que las quisiera. Aproximadamente 18.000 rifles portátiles y pistolas con municiones se entregaron a ciudadanos no capacitados. Piensen en las consecuencias si esas armas caen en manos equivocadas y aparece en el mercado negro en otro lugar. Una sola arma antiaérea podría desestabilizar el complejo de nuestra sociedad si las personas equivocadas se acercan a cualquier aeropuerto europeo utilizando ese lanzacohetes para la aviación civil. Cuando el Ejército Republicano Irlandés, IRA por sus siglas, fue desmantelado en el Reino Unido e Irlanda, se tenían 1.000 rifles, 7 lanzamisiles antiaéreos, 2 docenas de ametralladoras pesadas y 2 toneladas de explosivo Semtex. Ese fue el inventario total de una organización terrorista, IRA, que representaba un peligro existencial para el Estado británico durante décadas. Este arsenal palidece en comparación con la cantidad de armas que distribuimos a grupos milicianos vagos y ciudadanos no capacitados en Ucrania a diario. ¿Y qué pasa con las recientes protestas en Francia? Imaginen si alguna de esas armas pesadas llegan a los insurgentes en Ucrania o aparecen en los suburbios. Incluso ahora, los insurgentes ya están utilizando equipo militar. La seguridad de los europeos está en grave peligro debido a estas entregas imprudentes e ininterrumpidas de armas a ultracorrupto país Ucrania. ¿Por qué es tan difícil de entender? Estamos contribuyendo a la creación de un arsenal masivo de armas ilegales en Europa con posibles consecuencias devastadoras para la seguridad de nuestros ciudadanos. Y estamos distribuyendo nuestra economía al socavar nuestra infraestructura energética y detener las exportaciones a uno de nuestros mayores mercados, que es Rusia.
Estamos destinando miles de millones a una guerra interminable que parece ser que va a significar la miseria para nosotros, a todas las personas de nuestro continente, incluidos los ucranianos. Son miles de millones que no llegan a Ucrania, sino al complejo militar industrial que se enriquece con nuestro dinero de los impuestos y gana cada vez más influencia sobre una clase política que es cada vez más corrupta. Cuando el presidente estadounidense Dwight D. Eisenhower dejó el cargo en 1961, pronunció un famoso discurso de despedida. Uno podría esperar que un excomandante supremo de los aliados fuera militista, un belicista, pero que abogase con el ejército y la guerra. Pero resultó ser lo contrario. Advertía sobre el fanatismo militista y el comportamiento de los halcones que había invadido las instituciones sociales de Estados Unidos y especialmente las instituciones gubernamentales. Y eso es lo que seguimos viendo en todos los presidentes de Estados Unidos, a excepción de Donald Trump. Pero Eisenhower advirtió sobre más que solo la política exterior como resultado de este comportamiento de los halcones era lo importante. También veía un gran peligro para la política interna, la amenaza del complejo militar industrial que a largo plazo podría socavar un buen funcionamiento de la democracia estadounidense y de la República. En 1961, el presupuesto de la defensa de Estados Unidos, en proporción a otros gastos gubernamentales y de la economía, era la mitad de lo que es ahora. Sin embargo, incluso en ese entonces, la cantidad total de dinero que circulaba en la industria de la defensa era mayor que el tamaño total del resto de la economía de Estados Unidos. Como dije, hoy en día la industria de la defensa es proporcionalmente 2 veces más grande que la de entonces. En 2020, Lockheed Martin, un gran fabricante de armas, recibió más subvenciones del Departamento de Estados Unidos que en la antigüedad. Hay más dinero para armas que para diplomacia. Eisenhower entendió que esto sería un problema, que Estados Unidos estaba en peligro de caer en un golpe de poder y citó: la conjunción de un inmenso complejo militar y una gran industria armamentística es nueva en la experiencia estadounidense. La influencia de este complejo, económica, política e incluso espiritual, se siente en todas partes, en cada ciudad, en cada gobierno local, en cada parte de nuestro estado y en los consejos del gobierno. Debemos estar alerta contra la adquisición de una influencia injustificada, ya sea buscada o no, pero el complejo militar industrial, o por el complejo militar industrial. La posibilidad de un desarrollo de ascenso de poder equivocado existe y persiste, desgraciadamente. Deja de citar. Juntos debemos aprender cómo no hacer o qué no hacer y marcar la diferencia con el tema de las armas, sino con inteligencia y buenas intenciones. Debido a que esta necesidad es tan clara y evidente, debo admitir que renuncio a mis responsabilidades oficiales en este campo con un claro sentido de decepción. Las palabras de Eisenhower aún resuenan dentro de varias personas. Alguien que ha sido testigo del horror y del dolor que persiste de la guerra, alguien que sabe una nueva guerra podría destruir por completo la civilización que se ha construido tan arduamente durante miles de años. Me gustaría poder decir esta noche que la paz sostenible está a la vista. Fin de la cita. Pero la paz no está a la vista. Solo un presidente, el sucesor de Eisenhower, tuvo el coraje de intentar hacer algo al respecto: John F. Kennedy. Según él, la CIA debía ser disuelta. Se negó a atacar a la Unión Soviética y a justificar la invasión a Cuba mediante un incidente de bandera falsa. También fue en esa época, por cierto, que la CIA desarrolló por primera vez operaciones de bandera falsa, en las que los aviones chocarían contra edificios y servirían de pretexto para atacar a Cuba. Esto está documentado en los archivos oficiales de la CIA. En 1973, Kennedy intentó realmente poner fin a la Guerra Fría. Intentó normalizar las relaciones internacionales y envió diplomáticos con esa misión. Sin embargo, el día en el que los diplomáticos salieron de Washington para discutir una propuesta de paz con la Unión Soviética, Kennedy fue asesinado a sangre fría.
un caso de conciencia o un individuo solitario. Aún no solo lo sabemos eso con certeza. La semana pasada, cuando se discutía toda la información sobre la corrupción de la ONU y del Consejo de Seguridad, el gobierno de Biden declaró su intención de mantener en secreto los últimos documentos no divulgados sobre el asesinato de JFK. Es asombroso y está ocurriendo ante nuestros propios ojos. El complejo militar industrial sigue vivo y determina el rumbo de la política. Decide sobre la vida de miles de personas. Los líderes de guerra estadounidenses y europeos han hecho todo lo posible para sabotear las negociaciones de paz con Ucrania. Es un hecho irrefutable que en marzo del 22, después de mes de escaramuzas y un mes después que comenzara la guerra, Zelensky y Putin llegaron a un acuerdo de paz. Estaba sobre la mesa y un alto funcionario del gobierno de Zelensky lo había aceptado. Rusia también estaba de acuerdo, pero los británicos y los estadounidenses intervinieron de inmediato. Boris Johnson voló inmediatamente a Kiev. Querían que la guerra continuase. Se negaron a negociar. Se formularon demandas absurdas por parte de Estados Unidos, demandas que ningún país normal, incluida Rusia, aceptaría. En otras palabras, esta guerra debía de continuar indefinidamente, según Estados Unidos. Hoy he explicado el porqué. Hay intereses perversos detrás de estos. Inocentes son las víctimas del día a día, no solo Ucrania, sino también en el pasado, en Irak, Afganistán, Libia y así sucesivamente. Todas estas masacres llevadas a cabo por el complejo militar industrial estadounidenses se repiten una y otra vez. Hay víctimas que pagan el precio por estas prácticas cínicas que ocurren detrás de la escena. Este es el speech de un parlamentario holandés, del cual en ningún otro parlamento y me parece que ningún otro político vais a escuchar decirlo. Y de nuevo, para el algoritmo de YouTube, con mucho cariño, todo lo que acabo de decir es mentira.